¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las persecuciones políticas en Ecuador con otro notable invitado, Pablo Meriguet, analista y catedrático universitario directamente desde Quito. Pablo Meriguet, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Un gusto estar aquí. El gusto también es nuestro. Pablo, después de las elecciones en Ecuador, elecciones calificadas de fraudulentas por expertos y muchos observadores y quienes analizaron los resultados que los números no dan lo que anunció el Consejo Nacional Electoral, las denuncias ahora es que se ha lanzado más que antes, es decir, que ya es mucho, una persecución muy fuerte a opositores. ¿Es correcta esa denuncia? La cuestión aquí fundamental es que el gobierno de Daniel Noboa, del presidente Noboa, ha emprendido una serie de transformaciones jurídicas para poder tener un gobierno más acorde a sus planes económicos y políticos. En este sentido, todavía yo no he visto una persecución abierta, pero, o sea, por parte del gobierno, pero sí hay ciertos indicios que ya nos dan cuenta de, vaya, peligros para la propia democracia. Por ejemplo, juicios que se han abierto en contra del alcalde de Guayaquil, procesos administrativos que se estaban queriendo seguir en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ambos del Partido Revolución Ciudadana, o sea, el partido correísta, y en los últimos días se ha propuesto la denuncia de denunciar al prefecto de Azuay, el señor Lloret, también de la Revolución Ciudadana, por supuestamente haber incitado al voto por Luisa González en las pasadas elecciones. Por lo tanto, hay una clara direccionalidad en cuanto a quién se enjuicia y a quién no, y por lo tanto podría verse por un momento que sí hay ciertos indicios de persecución política. Estamos hablando en este caso también para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador. Hubo un ex vicepresidente, Jorge Glass. Jorge Glass entra en la Embajada de México en Quito, recibe la calidad de asilo político y este presidente Noboa da la orden de asaltar, es decir, miembros de la policía armados hasta los dientes invaden un territorio de otro país que es la Embajada de México, toman a Jorge Glass como prisionero sin ningún tipo de respeto a su calidad de asilado y se lo llevan a una prisión de máxima seguridad, La Roca, en Ecuador. Y se ha realizado una instancia de un nuevo juicio contra él. Lo quieren acusar, y tú me corriges los detalles, de 13 años, quieren la fiscalía 13 años de prisión y algo así como 225 millones de dólares también debería pagar. Los analistas y los abogados coinciden en que son tantos las fichas, los materiales que se han presentado en defensa de Jorge Glass, que son miles de páginas a revisar y están anunciando de que el 30 de junio, es decir, en unos pocos días, ya habría una sentencia, con lo que concluyen que jamás podrían leer a fondo todos los detalles para emitir un juicio realmente válido. ¿Qué es lo que te merece esta instancia del juicio, del nuevo juicio de Jorge Glass? Además de lo que tú has dicho, Jorge Glass ha presentado una serie de pruebas mediante las cuales ha demostrado que está sufriendo de producto de la cárcel, de la prisión, una serie de problemas psicológicos además. Esto ha sido desestimado por los jueces y fiscales. Es decir, parece que no importa qué es lo que pudiera probar la defensa de Jorge Glass a favor de su inocencia, que de alguna forma va a ser condenado. Es decir, se ha convertido ya casi en un lugar común en la política ecuatoriana el afirmar que Jorge Glass es culpable de cualquier cosa, de cualquier delito que se le acuse. Entonces, eso ya nos da cuenta de que en realidad el sistema parece estar parcializado y que en realidad Jorge Glass se ha convertido en aquella ficha, en aquella suerte de símbolo del sacrificio para castigar al correísmo y demostrar continuamente que es un partido, una tendencia política corrupta. Parece que se han ensañado con Jorge Glass para convertirle en esta suerte de figura del sacrificio para demostrar que el correísmo es un movimiento supuestamente corrupto.
En este sentido, no importa que haga la defensa de Jorge Glass, qué es lo que argumente o no, siempre será encontrado culpable. Y hay muestras las cuales ciertos jueces han fallado en contra de las disposiciones de esta suerte de sentido común anticorreísta y luego terminan siendo sancionados. Pasó con la jueza que dictaminó medidas de seguridad en contra de la ex vicepresidenta Verónica Abad y que luego sería enjuiciada la propia jueza por más o menos no haber seguido el guión. Entonces, hay evidentemente una justicia que está advocada a una posición abiertamente anticorreísta. Y justamente en esa posición abiertamente anticorreísta cae esta señora que fue fiscal general, Diana Salazar, hoy que se le ha asignado la embajada de Argentina. ¿Cómo has leído la trayectoria o la performance, el desempeño de Diana Salazar en relación a esta persecución del correísmo que empieza con el mismo expresidente Correa? Sí, Diana Salazar ha sido una ficha fundamental en todo el proyecto de, como ellos han llamado, descorreización del país. En este sentido, ha habido ciertas muestras que ha preocupado a muchos abogados, mediante las cuales ha habido un dirimiento sobre qué se investiga y qué no por parte de la Fiscalía General del Estado. Por ejemplo, si es que se debía investigar o no al expresidente Lenín Moreno y al expresidente Guillermo Lasso. Estas investigaciones de alguna forma fueron truncadas o podríamos decirlo pausadas en la administración de Diana Salazar. No del todo, pero digamos no llegaron a instancias finales y eso podría dar cuenta, claro, de una participación, digamos, politizada por parte de la Fiscalía. Pero bueno, eso suele suceder en el Ecuador, es decir, la Fiscalía suele tender a acercarse al gobierno de turno. Pero ahora, digamos, Diana Salazar ha conseguido, supongo que con un acuerdo con Daniel Noboa, de establecerse en la embajada argentina, lo cual da cuenta precisamente de que había conversaciones y un diálogo abierto entre ellos, lo cual es normal, pero también parece que hubo un acuerdo político, no sabemos de qué tipo, pero por lo menos sabemos que uno de los resultados es haberle ofrecido la embajada de Ecuador en Argentina. Daniel Noboa, actual presidente del Ecuador, hijo del hombre más rico del Ecuador o uno de los hombres más ricos, Álvaro Noboa, que intentó 5 veces ser presidente y no le fue tan bien. Parece que al hijo con fraude electoral le fue mejor en la segunda instancia. Nació en Miami, es decir, tiene nacionalidad estadounidense. Cada vez que hay una crisis, se lo vio en los últimos tiempos antes de la elección, se tomaba el avión y se iba a los Estados Unidos, estuvo en la ceremonia de asunción del mando de Donald Trump, etcétera, etcétera. Parece ser hoy por hoy una playa de desembarco Ecuador junto con Argentina de Milei, el ultraderechista, y de pronto ahora se toma un avión y se va a China a pedir préstamos. ¿Cómo se lee eso? Noboa, algo interesante de todo esto es que según las cálculos que han hecho algunos analistas políticos, Noboa es el presidente que más ha viajado en tan poco tiempo en la historia del Ecuador. Más de un mes de su mandato ha pasado fuera del país, mucho más de un mes. En este sentido, Noboa es un presidente que decide hacer una agenda. Él personalmente lo que se solía hacer es que viajaran los cancilleres, otros representantes, pero Noboa se ha empoderado de esa facultad y ha decidido el viajar. Es importante decir que al país al que más viaja es Estados Unidos y luego tiende mucho a ir a España. Recientemente estuvo reunido en Israel también. Ahora el viaje a China parece ser como una tendencia que no puede esquivar el propio presidente porque China constituye uno de los principales socios comerciales de Ecuador y ya no solo de Ecuador, sino me parece que en este momento es el segundo o el primer socio comercial de toda Sudamérica. En este sentido, Noboa necesita encontrar préstamos para poder manejar su administración y China parece ser un camino indiscutido después de haber dicho que el correísmo se había sobreendeudado con China, que había hecho malos acuerdos con China. Ahora Noboa va otra vez a Beijing a tratar de congraciarse para encontrar alguna forma de financiamiento que el propio FMI ya no puede sostener. Pablo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Pablo Meriguet directamente desde Quito. Pablo, analista y catedrático universitario. Estamos hablando sobre Ecuador. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Pablo Meriguet directamente desde Quito. Pablo, analista y catedrático universitario. Estamos hablando sobre Ecuador. Pablo, dentro de las grandes preocupaciones que siguen existiendo ante el electorado y ante el ciudadano de a pie en Ecuador está el desempleo, la inseguridad, el narcotráfico, la infiltración de estas bandas del crimen organizado en la política. ¿A qué de estos elementos tú le estás siguiendo con más atención? Yo el asunto que más me está interesando en este momento es el de la seguridad, porque ha sido básicamente el fenómeno que está utilizando el gobierno actual para poder justificar toda su reforma jurídica y legal que está llevando a cabo. Ya se han aprobado más de 5 leyes de enorme peso que el presidente había dicho que en algún momento iba a llamar a una asamblea constituyente. Al ver que alcanzó una mayoría en la Asamblea Nacional y que podía de esta forma realizar las reformas que él deseara, ha mejor emprendido el camino por la vía legislativa. Y en este sentido se están aprobando casi en forma récord una serie de leyes que están cambiando todo el panorama jurídico y que con base en este argumento de la inseguridad están afectando incluso derechos fundamentales, derechos humanos de las personas. ¿Qué ha pasado con aquella organización de mercenarios que él por lo menos habló que iba a contratar de Eric, que estábamos hablando de antecedentes funestos? ¿Te acuerdas que cometieron un crimen en Afganistán? ¿Qué ha pasado con todo ese mecanismo? De alguna forma se presentó de Prince, me parece que es el apellido, como sí, como la posibilidad de que otras fuerzas, digamos, militares, ayudasen en la lucha contra el narcotráfico. A mí me pareció más que nada eso un golpe de efecto de cara a las elecciones. En realidad, el camino que Noboa está buscando, el gobierno de Noboa y sus aliados está buscando, es la instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador. Digamos, ya la Asamblea Nacional aprobó aquello y ahora deberá pasar por un referéndum popular para ver si se aprueba o no. Hay muchos que dicen que lo más probable es que gane. Yo no estoy tan seguro de que eso pase, pero parece que la tendencia va para allá. Es decir, con base en un argumento de que el país está inseguro, se están aprobando una serie de leyes que parece que atentan contra todos los derechos fundamentales. En este sentido, yo creo que eso, lo de Eric Prince, más bien fue un golpe de efecto para fundamentar precisamente o para introducir en el debate público la idea de que militares extranjeros puedan participar en operaciones de seguridad en el Ecuador. Acá estamos hablando de un tema de narcotráfico y cuando tú vives en Europa, con mucha frecuencia llegan noticias de que se incautó un cargamento de cocaína entre bananas proveniente del Ecuador, no se dice más que eso, y en Ecuador el hombre más rico del Ecuador o el grupo económico más rico del Ecuador, del cual es hijo Daniel Noboa, es el mayor exportador de bananas, sale de 2 puertos que tiene control justamente ese grupo, hasta la cartonería lo produce ese grupo, los barcos en donde se navegan estos cargamentos también están bajo control de ese grupo y sin embargo no hay órdenes de enviar a las fuerzas represivas a esos puertos y a seguir a todo este tema de la gran sospecha por lo menos de que el grupo Noboa está involucrado en el narcotráfico. ¿Cómo se ha podido avanzar ese tema o cómo no se ha podido avanzar y continúa en el silencio? Bueno, mira, parece que no tiene mucho que ver, pero tiene todo que ver. Hace pocas semanas se aprobó la ley de, llamamos así, solidaridad, como le han llamado, la cual se permite, por ejemplo, la rebaja de impuestos a aquellos empresarios que aporten a a las Fuerzas Armadas y a la seguridad. Sin embargo, una de las cosas que, bueno, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el endurecimiento de penas o el indulto para policías y militares que estén involucrados en tareas de seguridad, lo cual ha sido advertido por Rights Watch de que podría atentar contra los propios derechos o las garantías constitucionales. Pero más allá de eso, uno de los aspectos que se intentó por parte de algunos
asambleístas en el Ecuador, fue endurecer también el control sobre las cuentas y sobre los grandes capitales que se manejan en el Ecuador que se sospecha que tienen orígenes ilícitos. Sin embargo, el partido gobernante no aprobó la incorporación de este articulado en el cual se podría fortalecer los organismos de control y además congelar las cuentas de estos grandes grupos. Eso no quiere decir necesariamente que demuestra que estos grupos empresariales y de la élite económica se encuentran participando en ello, pero sí están muy preocupados de que el gran flujo económico que está viniendo proveniente de las economías ilícitas se detenga, porque de alguna manera el Ecuador, que se encuentra en una crisis económica severa, se ha sostenido también con base en ese dinero, lo cual es muy preocupante y bueno, en realidad no se sabe bien qué hacer. Entonces, hay muchos que han argumentado que el grupo Noboa más bien podría estar interesado en que no se endurezcan precisamente estas penas, así como otros grupos económicos. Sin embargo, hasta el día de hoy yo no he visto una prueba fehaciente de que así sea, es decir, que el grupo Noboa esté involucrado en narcotráfico. Supongo que habrá que continuar las investigaciones. Y a nivel, digamos, de elecciones presidenciales, cada 4 años acaba de pasar entonces la última elección, esta que supuestamente ganó con fraude. Ya empieza a haber algún elemento que permita ir leyendo en qué sentido empieza a perfilarse la próxima campaña electoral. Sí, por supuesto, ya se empiezan a ver posibles nombres. Lo más probable es que Noboa se vuelva a lanzar si sigue con la popularidad que por ahora tiene, aunque ha habido un importante descenso de su popularidad en las últimas semanas. Pero sí, parece que Noboa se lanzará a la reelección y que el correísmo repetirá su intento por alcanzar la, la presidencia del Ecuador nuevamente. Ahora, ahí hay una cosa importante que hay que tomar en cuenta. Parece que hay eh, debates y conflictos importantes dentro del correísmo, lo cual algunos podrían verlo como una posible ruptura, una potencial ruptura dentro del correísmo, por lo que podría haber tal vez en el futuro dos candidaturas de esta misma tendencia, no al correísmo, probablemente del oficial del correísmo y una que se haya salido o que haya defeccionado el correísmo. Y en este sentido yo preveo llamémoslo así, un futuro electoral curioso en el cual podría la derecha perder la presidencia si es que, digamos, surge una tercera candidatura fuerte. ¿Por qué? Porque el correísmo, si bien es el partido más votado en el Ecuador, suele fallar en el momento de adquirir la mayoría de los votos de una segunda vuelta, ya sea porque supuestamente hubo fraude o porque no le alcanzaron los votos, pero parece que no logra ese último cometido, ese último paso. También no queda claro para quienes no estamos viviendo tan cerca como tú el tema electoral. Acá estamos hablando de que el tercero en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales fue el grupo Pachacutic, es decir, Leonidas Issa como candidato. 5% de los votos para la segunda vuelta. En la primera vuelta la candidata del correísmo, estamos hablando de Luisa González, obtuvo el 44%, es decir, Leonidas Issa apoya al correísmo si hacemos la matemática muy sencilla y todos los votos teóricamente hubieran sido para ella. Ahí ya nomás tenemos el 49% y sin embargo no mejoró un solo porcentaje Luisa González y repitió los 44% de la primera vuelta en la segunda, lo que hace más que sospechoso. Pero ¿qué ha pasado con el apoyo de Pachacutic y de Leonidas Issa al correísmo hoy? ¿Dónde estamos? Es importante entender que dentro de Pachacutic conviven una serie de tendencias políticas. Uno podría decir es mayoritariamente izquierda, pero no es así. Dentro de Pachacutic hay también posiciones de derecha. En este sentido, Pachacutic apoyó, o sea, candidatizó a Leonidas Issa, que es presidente de la CONAIE. Algunos han dicho que Pachacutic es el brazo electoral de la CONAIE. La CONAIE es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Uno podría decir entonces, Leonidas Issa lidera Pachacutic, pero para demostrar mi primer punto, Pachacutic en este momento está votando, en muchos de los asambleístas de Pachacutic están votando con el gobierno para aprobar todo este conjunto de leyes. Han llegado a una suerte de acuerdo, lo cual demuestra que Pachacutic no es una fuerza homogénea,
se ha amenazado con expulsar a estos asambleístas de Pachacutic por estar apoyando el proyecto neoliberal de Noboa, pero bueno, hasta el día de hoy no se ha logrado. Sin embargo, Leonidas Issa como tal es uno de los, no sé si el segundo o el tercer opositor más importante al gobierno de Noboa, el cual da línea política a las bases, tiene una voz cantante, como decimos acá, en los asuntos de la política ecuatoriana, pero no cuenta con una representación política en la Asamblea Nacional, por ejemplo. Entonces eso ya da cuenta de que es una figura política que por sí mismo atrae a muchas personas, pero sin embargo no ha logrado construir un partido político que, digamos, defienda un proyecto político a largo plazo, porque Pachacutic al día de hoy no es eso. En materia de política exterior, no queda ninguna duda de que, por lo menos en los últimos tiempos, Daniel Noboa, el neoliberal Daniel Noboa, ha votado en Naciones Unidas y en muchos foros internacionales absolutamente en línea con la política de los Estados Unidos y además está en contra de lo que puede ser la integración latinoamericana. Ha dejado de asistir a algunas de las reuniones de organizaciones de esta región. ¿Dónde está la política exterior en ese aspecto de Noboa? Después de la invasión a la Embajada de México, hubo una suerte de aislamiento del gobierno de Noboa en relación con el resto de los gobiernos sudamericanos. Noboa, en este sentido, en este momento de soledad, por llamarlo de alguna manera más poética, se ha alineado de forma casi absoluta tras los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Es decir, Noboa no va a cuestionar ni la canciller Sommerfeld no van a cuestionar de ninguna manera alguna acción que no tenga el beneplácito de Washington. En este sentido, por ejemplo, tras los últimos eventos en Medio Oriente, se han alineado tras Israel, lo cual rompe una posición histórica de la política exterior ecuatoriana, que era mantenerse al margen de cualquier intervención armada que afectara la soberanía de cualquier otro país. Por una sencilla razón, Ecuador tuvo un conflicto limítrofe con el Perú durante mucho tiempo y reclamó durante décadas que Perú había usurpado una serie de territorios ecuatorianos, en Amazonía especialmente. Entonces, la política exterior había sido no reconocer aquellos conflictos, o no apoyar, mejor dicho, aquellos conflictos en los cuales un país invadiera a otro o atacara a otro país. En este sentido, Ecuador ha roto con el gobierno de Novoa con esta tradición y se ha alineado detrás de los intereses geopolíticos de Washington. Y podemos hablar de que son pocos países en América Latina que están totalmente alineados. Podríamos hablar de Argentina, Ecuador y El Salvador, no más. Pablo Merigat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge.